2020. Año de poder y propósito. Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito y marca la diferencia. Corramos juntos con la visión. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es su nombre. Libre soy, cuando soy libre. Me hiciste libre, yo puedo avanzar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He sido libre soy. Todo el que sea libre, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, yo puedo avanzar.
su amor confiamos, hay descanso en mí. Muy buenos días, familia, Dios es fiel. Buenos días también con todas las personas que se están conectando a través del canal de YouTube y la gente que nos está viendo a través del Face. Este domingo es un domingo de resurrección, es un domingo de victoria, donde nosotros podemos exaltar la obra maravillosa que hizo Jesucristo. Y quiero compartir un tema que se llama, o le he puesto como nombre, un grito de victoria. Y vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una de las palabras finales de Jesús en este fatídico día, cuando Él estaba siendo crucificado, fue: consumado es. Algunas personas creen que Él dio un grito de derrota, pero lo cierto es de que Él no dio ningún grito de derrota. Él dijo: consumado es. Y consumado es el sello del triunfo que realizó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y para entender a plenitud lo que Jesús dijo, podemos nosotros ver que en el idioma griego del original de la Biblia, la palabra consumado en griego es traducido tetelestai. Esta palabra tetelestai era usada por los comerciantes de ese tiempo, que se decía: tu deuda ha sido pagada o ha sido cancelada, lo cual equivale que fue cancelada, fue pagada, no se debe nada, no hay deuda alguna. Al exclamar de esta manera, Jesús estaba diciendo que toda nuestra deuda con Dios había sido pagada, cancelada en su totalidad. La Biblia enfatiza que toda conducta pecaminosa del hombre ya no es tomada en cuenta por Dios, y Jesús pagó toda esa deuda. Todo ha sido cancelado. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Nota que la palabra que dice estamos a cuenta, en este versículo es una frase comercial que está aludiendo a que tu deuda, ya no tienes deuda, que ha sido cancelada. Por eso es de que tetelestai significa tu deuda fue pagada o cancelada. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que Jesucristo canceló en la cruz? Algunas personas creen de que Él llevó el castigo o llevó los pecados que el hombre tenía, o por la mala conducta o las cosas indebidas que el hombre hacía. Pero muchos ignoran el verdadero significado de lo que viene a ser la palabra pecado. La palabra pecado significa errar en el blanco, no darle a blanco o desviarnos del camino. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice algunas cosas acerca de lo que viene a ser el pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: todos hemos pecado. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ahora, este pecado es más que una conducta. Es una herencia que viene desde Adán, cuando Adán desobedeció a Dios. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando tú y yo nacemos o venimos a este mundo, nosotros nacemos con lo que viene a ser el pecado original. Al nacer con el pecado original, entonces nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso es de que en Romanos capítulo 7, versículo 18 y 19 dice: por eso no nos podemos librar fácilmente de esta tendencia de hacer lo malo o lo indebido. En San Juan capítulo 8, versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y en Romanos 7, del 20 al 21 dice: por lo tanto,
No somos pecadores porque hagamos maldades. Hacemos maldades porque somos pecadores. Ahora, nadie podía librarnos del pecado. Y para hacerlo necesitamos a una persona justa que no tuviera mancha ni arruga y que fuese un sustituto nuestro. Ahora, esa persona, ese sustituto, cualquier hombre común y corriente no calificaba para ponerse en nuestro lugar. Pero Jesucristo, cuando Él viene a la tierra, Él viene con un propósito. Y cuando Él viene con un propósito, la condición para que Él pueda ser nuestro sustituto es de que Él no podía tener una naturaleza pecaminosa, lo cual calificaba. ¿Por qué? Porque su Padre, Dios, no es un hombre. Nosotros como hombres, el pecado va pasando por toda la humanidad porque nuestro primer padre, en este caso Adán pecó y el pecado comenzó a pasar a toda la humanidad, hombres y mujeres. Entonces, cuando Jesús viene, su Padre no es un hombre, sino que su Padre es Dios. Entonces, su sangre no era una sangre como la sangre de nosotros, sino que era una sangre sin mancha, sin arruga, perfecta, sin pecado. No conocía el pecado. Por eso es de que Él vino y pudo entregar su sangre para limpiarnos a nosotros del pecado. Si no había derramamiento de sangre, entonces nosotros no podíamos ser libres del pecado. Por eso dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay pecado. Ahora, Jesús fue nuestro sustituto. Él pagó nuestra condena. Él fue voluntariamente a la cruz por nosotros y tuvo que derramar su sangre para que nuestros pecados puedan ser cancelados y no tengamos ninguna deuda. Ahora, a Jesucristo realmente no lo mató el hombre. Es más, nadie podía tocar la vida de Jesús. Jesús vino con un propósito y Él voluntariamente entregó su vida por nosotros. Si Jesús hubiera abierto su boca para tratar de justificar o simplemente para que esto no suceda, Jesús hablaba y la gente definitivamente, por el poder y la autoridad que Él tenía, yo creo que la gente no lo crucificaba. Pero Él vino con un propósito de entregar su vida por ti y por mí. Por eso es de que el pecado fue totalmente destruido. Y la palabra tetelestai, que equivale a que la deuda fue cancelada, pagada, no se debe nada, no hay otra deuda alguna. Él hizo eso para librarnos a nosotros de lo que viene a ser el pecado. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús nos hizo libre y somos libres. Y podemos decir juntamente ahora con el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que dice en Romanos 8:1. Y es interesante poder resaltar esta parte, esta porción de la palabra, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es de que donde tú estás, tú nunca debes de permitir que alguien venga y te condene por algo o por cualquier cosa. Tú no puedes estar aceptando la condenación. Y lamentablemente a veces la gente te viene y te condena de todo. Pero realmente, ¿están hablando la palabra? ¿Están diciendo lo que la palabra de Dios dice? ¿O simplemente están tratando de poner miedo y están tratando de manipular a las personas para que las personas hagan lo que Él quiere o lo que ellos quieren? Pero la Biblia no dice de que yo debo de venir y debo estar condenando a la gente. La palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, entonces tú no eres una persona condenada. Y tú tienes que actuar de una forma libre. Ahora, ¿es una licencia para pecar? No. Dios no quiere que tú y yo pequemos. Pero cuando nosotros vamos conociendo cada vez más de Dios y vamos conociendo el amor de Dios, entonces lo último que yo quiero es pecar.
pero también lo último que yo quiero es de que me condenen. Entonces, no existe condenación. No hay condenación para las personas que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿puedo fallar? Sí, fallo. ¿Puedo pecar? Sí, pero no tengo una conciencia de pecado. Ya no tengo esa naturaleza de pecado. Ahora, si yo tengo a Jesús, yo vengo a ser justo. Antes de recibir a Jesús, yo vivía en pecado. Era un lugar que se llamaba pecado. Si vivía en ese lugar de pecado, entonces, ¿qué es lo que más cometía? Más pecados. Pero cuando Jesucristo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal, entonces Dios me saca de esa condición de pecado y me pone en otra condición donde vengo a ser justo. Ahora, no es de que hay un traslado y hay un intermedio, no. Él te saca del pecado y automáticamente te pone como justo. Por eso es de que Jesús, como te mira a ti y a mí, nos ve justos. Pero pecamos, nos equivocamos, fallamos, sí. Pero ¿cómo Dios te ve? Justo. Ahora, cuando tú tomas una mala decisión, obviamente hay consecuencias en tu vida. Y las consecuencias las tenemos que pagar acá. Pero Dios, porque tú tomas una mala decisión, Dios se mueve por esa mala decisión y te dice, ya no te amo, ya no te quiero, ahora estás separado de mí. No, porque Dios no te hace a un lado. Dios te sigue amando. Es igual, nosotros como padres, cuando nuestros hijos fallan, cuando nuestros hijos se equivocan, tú vas y le dices, ahora, a partir de ahora ya no vas a llevar mi apellido. Tú no dices eso. O le dices, te vas a dormir, pero no vas a cenar o no vas a comer. Tampoco le dices eso. ¿Por qué no haces eso? Porque lo amas. A pesar de que ha hecho algo no correcto, tú lo sigues amando. Y le sigues dando comida. Y le sigues dando tu apellido. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que condenar a las personas? Si la Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, si no hay condenación, no hay condenación. Entonces, no tienes que sentirte condenado cuando alguien viene y te dice, si tú me dejas, si tú te vas a otro lado, si tú haces esto, si tú haces aquello, algo va a venir en tu vida. Eso es una abominación, porque eso no dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que movernos en base a lo que la palabra de Dios dice, no en base a lo que yo quiero que las personas hagan de mí. Eso no dice la palabra. Ahora, el pecado también traía algo más al ser humano. Y parte del pecado eran las enfermedades. Pero gracias a Jesús, gracias a Dios, que Jesucristo también llevó cada una de nuestras enfermedades. Ahora, Dios no nos creó para que estemos enfermos. Tampoco Dios creó las enfermedades. Dios nos creó para ser sanos y para que podamos disfrutar de buena salud. Pero el pecado tomó ciertos derechos para poder entrar y poner enfermedades dentro del cuerpo del hombre. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, además de limpiarnos del pecado, Él también canceló y llevó todas nuestras enfermedades. Y a través de la sangre maravillosa que Él ha derramado, nosotros podemos disfrutar de esa sanidad. Esto no solamente es algo que lo habla el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya venía anunciando cuáles iban a ser sus promesas para este tiempo. Ojo, Dios estuvo siempre interesado en que el hombre andara en buena salud. No es algo nuevo. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea y dice, yo quiero que tú estés en perfectas condiciones siempre. Pero el pecado hace que vengan enfermedades. Pero cuando Jesús muere, entrega su vida, yo puedo disfrutar de una sanidad total. Mire, en el Antiguo Testamento, como les repetía, Dios ya anunciaba estas promesas. En el Salmo, capítulo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Isaías 53, en Mateo 8, 17, en 1 de Pedro 2, 24, en estos tres versículos y en muchos otros más, también nosotros podemos ver de que en estos versículos está hablando que la llaga que Jesucristo llevó en la crucifixión, no solamente nos sana de las dolencias, sino que se llevó también todas nuestras enfermedades. Por lo tanto, la sanidad, tanto el pecado como la sanidad, es parte de la expiación que Jesucristo realizó en la cruz.
Su muerte nos hizo libres de ambas cosas. Jesucristo perdona, pero también sana. Y esto está vigente en este tiempo. Dios no ha cambiado. El corazón de Dios es el mismo. Él quiere que tú y yo disfrutemos de sanidad. Ahora, si creemos nosotros en la redención por su sangre, también tenemos que creer en que la sanidad viene por sus heridas. Ahora, toda enfermedad que pueda tener el hombre, Jesucristo, Él ya la llevó en la cruz. Por tal motivo, cualquier enfermedad o dolencia que venga a tu cuerpo es un invasor, es algo ilegal. No debe estar en tu cuerpo y debe de ser expulsado de él. Me gusta mucho la historia del apóstol Pablo. Esto lo habla en Hechos capítulo 22, versículo del 23 al 29. Quiero resumirles para no leerles toda esta porción de la palabra. La Biblia dice de que el apóstol Pablo estaba predicando, y cuando él estaba hablando la palabra, predicando la palabra de Dios, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Estos dos, al escuchar lo que Pablo estaba hablando, dice que se molestaron tanto que querían matarlo. Entonces ellos comenzaron a hacer un tremendo laberinto en todo eso. La gente gritaba, tiraba polvo al aire, los mantos los tiraban al aire, o sea, era todo un caos. Cuando el tribuno se entera de todo esto, entonces él va con sus soldados y lo rescata, lo saca de ese lugar al apóstol Pablo y lo lleva y se lo entrega a los oficiales y le dice, castíguenlo o azótenlo hasta sacarle la verdad, el por qué lo quieren matar. Cuando ya el apóstol Pablo estaba a punto de ser flagelado, por la orden obviamente del tribuno, entonces él hace una pregunta y le hace una pregunta al oficial y le dice, ¿es justo o es lícito pegarle a un ciudadano romano? Cuando escuchó esto el oficial, dice que él se asustó y fue corriendo del tribuno y le dice, tribuno, estás cometiendo un gran error. Este hombre es un ciudadano romano. Y dice la Biblia que el tribuno se acercó donde el apóstol Pablo y le hace la pregunta y le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Y le dice, sí lo soy, porque a mí me ha costado muchísimo dinero para ser ciudadano romano. Y él le dice, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y lo que quiero resaltar en toda esta historia es de que la sanidad nos pertenece a nosotros. Porque cuando viene una enfermedad a tu cuerpo, lo primero que tú tienes que decir, es lícito que esta enfermedad venga a un hijo de Dios, a un hijo que, es cierto, nosotros vivimos en esta tierra, pero nuestro mundo, nosotros pertenecemos al mundo espiritual, donde está Jesús. Entonces la pregunta ¿es lícito que yo esté llevando una enfermedad si Jesucristo ya pagó esta deuda? ¿Es lícito que yo la lleve? Y aparte de eso es mirar a Jesús y decir, Jesús, ¿tú tienes este cáncer? Jesús te va a decir, no lo tengo. Si tú no lo tienes, yo no lo tengo. Jesús, ¿tú tienes diabetes? Te va a decir, no. Entonces, si Él no lo tiene, yo tampoco no lo tengo. ¿Y por qué? Porque yo pertenezco a otro tipo de ciudadanía. Y esta ciudadanía no es porque yo la haya comprado, es porque simplemente he nacido a través de Jesucristo. Ahora, yo creo que en este mismo momento hay una unción para que yo pueda orar por ti y pueda ministrarte donde tú estás ahí. Si tú tienes algún problema en tu corazón, si tienes diabetes, si tienes alguna dolencia, si estás teniendo problemas con tus oídos o con tus ojos, o alguno de tus órganos no está funcionando de la forma correcta, en este momento, antes de continuar con la enseñanza, yo quiero hacer una pausa y quiero orar por ti. Yo quiero que donde tú estés puedas poner tu mano donde necesitas y voy a orar por ti en este momento. Amado Padre Celestial, te doy gracias. Me pongo de acuerdo con mis hermanos y yo creo que toda dolencia, toda enfermedad crónica, todo cáncer, todo SIDA, todo coronavirus que puede estar tocando el cuerpo de alguno de mis hermanos, ahora va a tener que salir en el nombre de Jesucristo y declaro, Padre, que hay sanidad
en este momento, tú estás tocando sus cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuando con lo que viene a ser la enseñanza, ahora alguien o alguno de ustedes podría decirme, entonces un ratito, pastor, entonces ya no tengo que tomar pastillas, ya no tengo que seguir el tratamiento de lo que el médico me ha dicho. No, yo no te estoy diciendo eso. Cuando una enfermedad aparece en tu cuerpo, Dios quiere intervenir a tu favor. Puede ser de una forma directa a través de nuestra fe, o puede ser también, a veces hay un procedimiento, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, Dios no se opone a que nosotros podamos seguir un tratamiento médico. Y quiero que esto se quede bien claro. El deseo de Dios es de que Dios quiere que tú y yo gocemos de buena salud. Lo que dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, la salud es algo que también nos pertenece a nosotros. Y es importante que nosotros meditemos en sus promesas. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a nuestro cuerpo se tiene que alinear a la palabra. ¿Sabías que nuestro cuerpo reacciona cuando nosotros le hablamos la palabra? Cuando nosotros le hablamos la palabra a nuestro cuerpo, yo creo que nuestro cuerpo anhela escuchar la palabra y las promesas de Dios todos los días. Por eso es de que recuerda lo que dice la palabra. Lo que tú has creído en tu corazón, eso es lo que se habla tu boca. Y esto lo habla en Romanos capítulo 10 y en 2 de Corintios 4. Pero también es importante que lo que tú estés hablando puede traer vida o puede traer muerte. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 6 y en Proverbios capítulo 18. Ahora, es importante lo que tú hablas. Y es importante inclusive cómo le hablas a tu cuerpo. Por eso es importante que nosotros tenemos que meditar en sus promesas. Apréndete la palabra. Háblale la palabra a tu cuerpo. Ahora, tú y yo tenemos todo derecho de gozar de buena salud, porque Jesucristo ya pagó el precio. Tetelestai nos recuerda frente a cualquier dolencia o enfermedad que Jesucristo también es nuestro sanador. Ahora, es interesante en todo esto porque no solamente Jesús nos libró del pecado y nos libró de la enfermedad o de la pobreza, sino que también Jesús vino y venció la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ahora me encanta cuando el profeta Oseas lo habla de una forma de victoria. Y en Oseas capítulo 13, versículo 14 dice, de la mano del Seol los voy a redimir, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. ¿No te fascina esta palabra? Cuando viene y dice, oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, oh Seol. Es lo que más me encanta. Porque realmente Jesucristo no solamente nos libra del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, sino que también te dice, te voy a librar de la muerte. Y cuando nosotros también entendemos que hemos sido librados de la muerte, entonces Dios nos está asegurando dos cosas. La primera es de que cuando morimos, nosotros vamos a estar con Jesús. Y la segunda es de que también un día vamos a resucitar. Ahora, la muerte de la muerte ocurrió con la resurrección de Jesucristo. La muerte fue absorbida en victoria a través de Él. Para un cristiano, la muerte no es el fin de la vida. Apenas es el inicio de una eternidad al lado del Señor. Cuando un cristiano muere, mira qué es lo que dice la Biblia. En el Salmo 116, versículo 15, dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Porque cuando nosotros morimos en Cristo, pasamos a la presencia de Él. Ahora, cuando morimos, no vamos a condenación, sino que vamos a gozar de su consolación. El Señor enjugará inclusive nuestras lágrimas
cuando partamos para estar con Él. Ahora, el infierno no será nuestra última morada, sino que las mansiones de gloria que Jesús regresó allá y Él dijo, yo voy a preparar morada para mis redimidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando tú y yo morimos, nosotros nos vamos a ir. Y Jesús ha ido a preparar una morada para ti y para mí. Y cuando llega el tiempo, cuando se tenga que tocar la trompeta, nosotros vamos a escucharla y nos vamos a ir a su presencia para poder disfrutar de su gloria, de su majestad, el poder adorarlo por todos los beneficios que Él ha hecho, por la victoria que nosotros tenemos. Por eso es que nuestros cuerpos no se quedarán inclusive en la tumba. Va a haber un día donde nuestros cuerpos vamos a resucitar. De la misma manera como cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Cuando ellos pecaron, obviamente la gloria de Dios se fue, ya no estaba con ellos. Cuando ellos pecan, la gloria de Dios, ya no están vestidos de la gloria de Dios, por eso es de que ellos se miran y dicen, estamos desnudos, y ellos corren y se esconden y tienen que tapar su desnudez. Es lo mismo, cuando tú y yo, cuando sea el tiempo de la resurrección, nosotros vamos a resucitar, pero con un cuerpo glorificado, vestidos de esa gloria de Dios. Y también va a haber un momento en que nosotros vamos a reinar juntamente con Jesucristo en esta tierra. Y esto es maravilloso, porque eso es lo que te hace, esto es lo que nos da la salvación. La salvación no es algo pequeña. La salvación no es algo chiquita. Dios no está viendo este momento, está viendo todo el futuro que nosotros vamos a tener juntamente con Él. Ahora, mientras todo esto sucede, hoy podemos nosotros vivir en victoria, ser libres de cualquier angustia del ayer o del mañana, porque estamos seguros con Él. Por eso es de que tetelestai es consumado es. Y esa palabra, hasta este tiempo, siempre está retumbando en toda la eternidad, en todo el mundo. Cuando nosotros hablamos la palabra, consumado es, yo creo que el mundo dice, wow, comienza a retumbar y dice, es verdad, Jesucristo selló, Jesucristo pagó el precio. Él llevó el pecado, la muerte, las enfermedades, la pobreza, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y eso es lo que hizo Jesús. Nos convirtió en más que vencedores en Cristo Jesús. Dígame, ¿esto no es maravilloso? Claro que sí, es glorioso. Por eso es de que cuando nosotros, hoy día domingo, que es el domingo de resurrección, no recordamos a un Jesucito, pobrecito Jesucito, oh, murió, pobrecito. No tenemos que recordarlo a un Jesucito muerto, sino tenemos que recordarlo a un Jesús triunfador, a un Jesús que Él vino y venció inclusive hasta la muerte. Venció todo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar, podamos tener vida plena en todas las cosas. Y esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Por eso es de que en este momento, si tú no tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, a mí me gustaría hacer una oración junto contigo. Ahí donde tú estás, me gustaría que puedas cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza y puedas repetir esto de todo tu corazón. Repite esto conmigo y di, Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, porque a partir de hoy día yo pertenezco a tu familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo quisiera que no te quedes ahí, sino nos gustaría que tú te puedas contactar con nosotros. En la parte de abajo te vamos a estar dejando un celular para que te puedas comunicar con nosotros. Y si quieres saber más de Dios o dónde estamos nosotros, me gustaría que puedas llamarnos
y puedas tú estar comunicándote con nosotros te vamos a dar un poco más de información. De igual manera, si tienes algún pedido de oración, también te vamos a estar dejando en la parte de abajo el correo de la iglesia de Dios es Fiel, y también tú puedes llamar a este mismo celular para que tú puedas escribirnos, y cualquier consulta, cualquier cosa que deseas, nosotros queremos estar contigo. Realmente, gracias si has hecho esta oración, quiero decirte, eres parte de nosotros, eres parte de nuestra familia, te amamos, bienvenido, Dios está contento. La Biblia dice que cuando una persona recibe a Jesús, hay una gran fiesta en el cielo. Y esto está sucediendo ahora porque tú has entregado tu vida. También quiero decirles con mucha libertad, si tú quieres diezmar y ofrendar, puedes hacerlo con mucha libertad. Te vamos a estar dejando igual las cuentas para que tú puedas hacer los depósitos a través de online o como tú desees, y te vamos a estar dejando ahí para que tú puedas diezmar y ofrendar. Quiero decirte esto, que el diezmo y la ofrenda no es algo que te bendice, sino simplemente es el reflejo de lo que tú ya eres. La Biblia dice de que Dios nos ha bendecido. Entonces, si yo diezmo, si yo ofrenda, no es para ser bendecido, sino que si yo diezmo y ofrendo es porque ya soy bendecido. Y esto tiene que quedar muy claro. No tiene que haber una manipulación. Si tú no diezmas eres maldecido, porque en Malaquías dice que el que no diezma es maldito y No. Yo no quiero que tú lo hagas de esa manera. Yo quiero que tú puedas entender. Tú y yo vivimos en un Nuevo Testamento. La ley fue dada después de Abraham, no fue antes de Abraham. Y tú y yo tenemos la bendición de Abraham, que fue antes de la ley. Y nosotros vivimos en esa ley, nosotros vivimos en la promesa de Abraham. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe y Sara es la portadora de la gracia. Por eso es de que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, no diezmamos y ofrendamos bajo el Antiguo Testamento, sino que nosotros diezmamos y ofrendamos bajo el Nuevo Testamento. Pero no te olvides que Abraham ya predicó antes del Nuevo Testamento, él ya conocía el Evangelio. Por eso es de que la palabra de Dios dice de que Abraham vino a ser justo delante de Dios porque él creyó en la promesa. ¿Y la promesa quién era? Era Jesucristo. Así que con esa libertad yo quiero que tú puedas diezmar y ofrendar con toda libertad y el poder decir, Padre, gracias por todas las cosas que me has dado. Vamos a orar, nos vamos a estar despidiendo, nos vamos a estar viendo ya muy pronto, espero que todo esto pase para poder vernos. También en la parte de abajo te estamos dejando para que tú puedas hacer las confesiones de la semana. Y vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por cada persona que nos ha estado viendo a través de las redes. Y bendigo, Señor, cada familia, bendigo, Señor, cada hogar. Y gracias, Padre, porque creemos, Señor, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, vamos a ver tu mano maravillosa proveyéndonos, dándonos, Señor, cada cosa que nosotros podamos necesitar. Porque tu palabra dice de que tú eres un Dios que estás interesado en bendecir a cada uno de tus hijos. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios los bendiga. Nos vemos. Alegría está en tu amor. Hoy te canto por